Bien, hola, muy buenas a todos y a todas. Les agradecemos que estén visualizando este video. Quisiéramos presentar, en este caso, a Hugo Pardo Kupinski, que él es director, fundador de Outlier School, una de las entidades que ha forjado una metodología que principalmente apoya y aporta a la educación, a la comunicación, y ese es en el fondo un poco el fondo. El doctor Hugo Kupinski es doctorado, ¿cierto?, en programa de comunicación, y su especialización ha sido el trabajo a través de metodologías ágiles, a través de la innovación y aplicada, digamos, con la gestión y generación de valor. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Hugo, nosotros estamos acá en un contexto universitario. La Universidad de Playa Ancha está invitado a participar en una serie de talleres. Y un poco lo que hemos tratado de buscar y de consolidar como una propuesta que nos pudieras apoyar y ayudar es precisamente la generación de valor. Hoy día consideramos que efectivamente la universidad es parte de un proyecto social, y en ese contexto, como universidad pública, queremos abordar ese desafío. ¿Cómo ves tú que deberíamos generar valor como universidad? Sí, el concepto del valor tiene que ver con quién lo mire, ¿no? Desde qué punto de vista. Una cosa es el valor para el estudiante, otra cosa es el valor para la institución y otra cosa es el valor para la sociedad, que la universidad le da a la sociedad. El estudiante está más focalizado en lo que es la comunidad educativa, lo importante de su momento de vida y probablemente también lo que es digamos, el esfuerzo que está haciendo para obtener una posición en el mercado, una salida laboral. Esa es la visión del estudiante. Que muchas veces hay también una visión de verse como un cliente de la universidad, ¿no? Que hay una polémica con respecto a eso, sobre todo en las universidades privadas. La visión de la universidad es formar personas, básicamente, ¿sí? Formar personas, formar ciudadanos y formar, es decir, formar desde el humano, formar desde la ciudadanía y formar desde el mercado laboral. Y la visión de la sociedad con respecto a la universidad es un mix de ambas, ¿no? Es decir, tiene que ver también con la formación de personas, pero también tiene que ver con cuál es el rol de la universidad generando valor en la economía, por ejemplo, a través de la investigación o a través de las startups. Así que depende con quién hables, el sentido de valor será diferente. En este camino nosotros hemos ido abordando, por un lado, el tema de la transformación, pero desde el complementar, el fortalecer las habilidades que tiene la comunidad, entendiendo a funcionarios, académicos y estudiantes como una estrategia triestamental. Dentro de esta figura, el rol del académico pasa a ser como un elemento importante, como formador, como parte de esta comunidad y también como un líder. En ese sentido, nosotros quisiéramos revisar cuál podría ser eventualmente el rol del académico en estos contextos nuevos, en estos escenarios emergentes. Bueno, ¿qué te pide la universidad? ¿No? Es decir, ¿qué le pide a un profesor? Fíjate que es muy interesante analizar cómo los académicos llegamos a las universidades. Es decir, generalmente uno hace un doctorado o es un experto en un área de conocimiento y entra a la universidad. Y cuando entras te piden básicamente tres cosas: que des docencia, que hagas investigación y que también hagas gestión. Esas son las tres cosas que en Iberoamérica, en general, las universidades le piden a los académicos. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque si yo entré porque soy un experto en un área de conocimiento e hice una tesis doctoral, resulta que puede pasar, generalmente pasa, que no sea un buen pedagogo. ¿Por qué? Porque no tengo formación pedagógica. Simplemente soy doctor en química, ¿no? Es decir, o en cualquier área de conocimiento. Y ahí es donde empiezan los problemas con los estudiantes. Yo puedo saber muchísimo sobre mi área de conocimiento, incluso publicar papers, o haber publicado papers, pero soy un pésimo docente. ¿Qué significa esto? Que puedo ser un excelente divulgador de contenidos, pero soy un malo diseñador de experiencias de aprendizaje. Y un mal mentor, incluso, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas con respecto al rol
del académico en la era digital. ¿Por qué? Porque la divulgación de contenidos muchas veces está resuelta en la propia red. Es decir, si yo soy un profesor de química, existen decenas o centenas de conferencias de personas muy importantes explicando los fundamentos de la química. De hecho, incluso hay aplicaciones, lo podría aprender. De Khan Academy tiene un montón de artículos sobre los fundamentos de la química. Entonces, el rol que yo tenía dentro de esos 3 roles de divulgador de contenidos queda opacado por el rol que Internet hace en el tema de divulgación de contenidos. Entonces, yo lo que siempre digo es que el docente tiene que ser menos divulgador de contenidos y más diseñador de experiencias de aprendizaje y mentor. Entonces, claro, con respecto al diseño, con respecto a la divulgación de contenidos, no significa que yo le digo al estudiante, búscate la vida, métete en internet y apréndete los fundamentos de la química. No, tendré que hacer curación. Yo le diré, mírate esto. Pero lo que no tiene más sentido es pasarme horas y horas y horas en clases teóricas explicando los fundamentos de la química, cuando lo que es mucho más productivo es hacer clase invertida. O sea, vamos a curar cuáles son los contenidos conceptuales más importantes, consúmelos de manera sincrónica en el momento que tú consideres oportuno, que es un poco lo que ha pasado en la pandemia, y invertimos la clase a experiencias de aprendizaje. Aprendizaje por proyectos, clase invertida. Y ahí es donde el docente no sabe qué hacer, es decir, donde no tiene esa visión de cómo generar valor en el contexto sincrónico. Es decir, todo lo que no genere interacción, donde el nivel de interacción sea 0, lo mandamos a la red. ¿Y qué hacemos en lo presencial? Cosas que generen interacción, que justifiquen mover 50 cuerpos a una hora determinada, a un aula determinada. Y esto nosotros lo venimos hablando hace 20 años, en diferentes textos, investigaciones, pero ahora se ha visto muy claro en la pandemia. ¿Entiendes? Es decir, en la pandemia se ha dado algo muy interesante. Resulta que yo soy un estudiante y se cerró el mundo, el profe me hace una clase de Zoom online, y donde el nivel de interacción es muy bajo. El profesor da un concepto, lo explica en 40 minutos y dice, chicos, bueno, muchas gracias, la semana que viene nos vemos, ¿no? Nivel de interacción tendiendo a 0 y virtual, sincrónico. Entonces el estudiante se empieza a preguntar, vale, pero si yo esto lo puedo hacer en mi casa, con un pijama y a 10 minutos de haberme levantado, ¿para qué me voy a levantar 2 horas antes, tomarme un autobús, gastar dinero e irme a la clase si la experiencia de aprendizaje es igual? Si es lo mismo, si no hay ninguna diferencia. Es más, yo podría aprender estos fundamentos de la química en una clase del MIT hecha por un profesor que probablemente tenga mucho más prestigio que el profesor que tengo yo. ¿Me entiendes? Es decir, entonces, si no entendemos que hay un mundo asincrónico, que hay un mundo sincrónico, que hay un mundo virtual, que hay un mundo presencial, y que esas cosas se tienen que combinar, no está el docente diseñador de experiencia. Y para mí es el centro de todo. Cuando tú me preguntas, ¿qué se le tiene que pedir a un académico? Se le piden 3 cosas, que son las que te mencioné. Y para mí la principal que no se le pide y que es urgente pedirle es que sea un diseñador de experiencia de aprendizaje y un mentor. Un mentor de lo más 1 a 1 posible. Podría extenderme, pero me quiero focalizar en esto. Luego está el rol de investigador, que también es importante, depende de qué universidad tengamos, porque tú en el mundo anglosajón tienes universidades de investigación y universidades de docencia. Yo en época estuve haciendo una visita en Finlandia, y en Finlandia tienes universidades de investigación y universidades de docencia. Son muy diferentes, pero en Iberoamérica lo tenemos todo. Entonces, fíjate que en España hay una paradoja. ¿Cómo se premia al buen investigador? Liberándolo de carga docente. O sea, para que tú investigues te libero de carga docente, o sea, te libero de contacto con los estudiantes.
Y en general hay una paradoja, porque los buenos investigadores cada vez tienen menos carga docente. Y uno diría, wow, pero si son los buenos investigadores, está bueno que ellos sean los que sean la interfaz de la universidad con el estudiante. Pero sin embargo, me parece que hay toda una gran confusión ahí, que es probablemente un problema de gobernanza y de saber cuál es el rol específico de cada uno de los docentes. O sea, ¿qué quiero que el docente haga? Perfecto, así que ahí tocas un concepto que es bien interesante, que en toda la literatura que tú tienes, en el fondo planteas esta figura de la interfaz. En esta área como la interfaz, ¿cuál podría ser el mejor receptor como interfaz que podría recibir el estudiante? Bueno, fíjate los absurdos de los diseños, ¿no? De las gobernanzas y los diseños de las universidades. La interfaz es la piel que hay entre dos actores, ¿no? Si yo soy un estudiante y el otro, si un actor es el estudiante y el otro actor es la universidad. El estudiante va a una universidad para obtener formación, ¿no? Entonces, la interfaz, la persona que hace el contacto es muy importante. Es muy importante, porque es precisamente la interfaz, es la piel que conecta al estudiante con la universidad, porque la universidad es un ente abstracto, ¿no? Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, universidades públicas en América Latina colocan a becarios o colocan a ayudantes de segunda categoría, o sea, chicos que se acaban de egresar, colocan a ellos como piel con los estudiantes. Y eso evidentemente está mal, porque tú tienes que colocar la piel con los estudiantes, tienen que ser las personas mejor preparadas, no los menos preparados. Y esto no sucede. Entonces, ahí es donde entra el juego del concepto de interfaz. Pero el docente es una interfaz, pero también hay otras interfaces. Por ejemplo, todas las arquitectónicas, el aula, la biblioteca, incluso el bar de la facultad. Fíjate que la vida universitaria tiene un gran componente de comunidad. Y la universidad muchas veces no piensa en la comunidad. Se organiza toda su estructura en función de la currícula y de los planes de estudio. Pero nadie está pensando el efecto comunitario. O sea, un estudiante que se empodera con sus pares y que, como dijimos al principio, consigue ser mejor persona, mejor ciudadano y mejor profesional. ¿Y dónde está lo comunitario? Bueno, ahora es híbrido lo comunitario. Lo comunitario son las redes, lo comunitario son las redes sociales, lo comunitario es la web de la universidad, los chats, el Zoom, todo lo que quieras colocar ahí. Y lo comunitario es lo arquitectónico del campus físico. Es el parque, es la biblioteca, es el bar, son todas las instalaciones donde el estudiante diseña comunidad. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto donde estaba Rosanne Bosch, la diseñadora de espacios educativos, que es uno de los estudios de arquitectura más importantes del mundo en esto, y te dice, es decir, la educación, un espacio educativo, un espacio arquitectónico educativo, tiene que generar interacción entre los miembros. ¿Cómo hago? Bueno, un aula, como la tenemos pensada hoy, no es un espacio que genera interacción. Al contrario, es un espacio broadcast. Es decir, el aula es un espacio, hoy, como está pensada la mayoría de universidades, es un espacio de uno a muchos. Está todo pensado para que alguien hable y los otros escuchen. No, está mal. Hay que diseñar arquitecturas que permitan las cosas que yo quiero que sucedan, ¿no? La introspección, en el caso del estudio y las bibliotecas en general lo tienen bien resuelto, salas cerradas, el espacio expansivo, lo conversacional, etc. Este concepto es bien interesante. Nosotros en la universidad estamos en un proyecto que llamamos el 99, y que en el fondo es cómo la universidad pública transita hacia
el contexto de, digamos, de la transformación digital. Outlier School, digamos, la institución que tú diriges, tiene un método, tiene un modelo que en el fondo un poco es lo que más nos ha llamado la atención y que queríamos como conocerlo, palparlo y de alguna otra manera transmitirlo a la comunidad. ¿Qué nos puedes decir respecto de este modelo en perspectiva de esta transformación digital que espera el gobierno de Chile a través de este proyecto que en el fondo se está empleando en este momento en la Universidad de la Universidad? Nosotros hacemos procesos de ideación ágil, de lean, ¿no? Como se dice. La idea es generar innovación dentro de las instituciones. Nosotros trabajamos, somos una consultora y además hacemos procesos de formación de posgrado. Te decía que nosotros, como Outlier School, somos una consultora y además trabajamos en proceso de posgrado, en curso de posgrado. Lo que hacemos es traer la cultura startup a un mundo que se maneja con lógicas de innovación mucho más lentas. Yo cuando tuve un periodo de mi vida que fui a hacer un postdoctorado en la Universidad de Stanford y justo coincidí con la creación del Design Thinking como metodología en la D-School de Stanford, ya hace muchos años, hace una década. Y entonces, cuando volví a España, pensé la idea de generar procesos de ideación ágil, de pensamiento de diseño en instituciones educativas, con un único objetivo, que es pasar de la idea a la implementación de la idea de manera rápida, ágil, barata, innovadora, que agregue algún valor diferencial y sostenible. Generar innovación permanente. Es decir, es lo que todo el mundo llama de laboratorios. Bueno, esto es lo que nosotros hacemos. Y lo que viene a traer es una cosa que en general no sucede en instituciones muy grandes, que es, yo necesito cambiar algo, es decir, sé cómo hacerlo, en el sentido de sé cuál es la teoría atrás de esto, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Bueno, porque me falta agilidad, porque me falta una cabeza de diseño, porque no soy un diseñador de experiencia de aprendizaje, y entonces necesito equipo que me ayude a diseñar procesos nuevos que sean exitosos. Para minimizar el fracaso, nosotros hablamos de que sean rápidos y baratos, para que yo pueda implementarlos como prototipos y si tienen éxito ir escalándolos para convertirlos en innovaciones ya permanentes. Y esto vale tanto para el ejercicio docente como para el ejercicio de comunicación y divulgación científica como para la propia gestión. Perfecto. Esta parte es como bien interesante porque efectivamente es un poco lo que nosotros estábamos buscando, era una metodología que nos permitiera abordar este trilogía mental. Por un lado el tema de los estudiantes, por otro lado el tema de los académicos, pero también la figura de los funcionarios a través de esta gestión. Si pudiésemos simplificar un poco para que nos vaya quedando un poco más claro, sobre todo para la comunidad universitaria, ¿cuál sería el corazón de esta metodología y aplicado a lo micro y a lo macro en el rol, digamos, de una universidad? Bueno, tú empiezas con un reto y con un equipo. Y la idea es, hay diferentes puntos. Primero, todo lo que es la investigación, o sea, cómo están atacando ese reto otros actores en el mundo, otros docentes, otros gestores universitarios. Es decir, se hacen análisis de buenas prácticas, benchmarking para analizar buenas prácticas. Desde el momento que yo entiendo cómo se está haciendo innovación, a partir de ahí defino cuál es mi público objetivo, con quién voy a trabajar, es decir, para quién es esta innovación, a quién le va a mejorar la vida, ¿no? Y ahí hago investigación cualitativa, entrevistas en profundidad a este nicho, mapas de empatía, etc. Y a partir de ahí empieza todo el proceso de diseño. Primero hay una fase de generación de ideas, una fase divergente, donde abrimos la cabeza y traemos ideas de todos lados, incluso ideas absurdas, ideas locas. Luego hay una fase de convergencia,
donde se toman las mejores ideas, las más atractivas, y se empieza a diseñar un paso a paso de cómo hacerlo. Luego viene el proceso de prototipado, que es convertir esas ideas en cosas tangibles. Esto es un paso a paso. El paso a paso requiere unos comos. Los comos pueden ser un manual de trabajo, pueden ser unos vídeos, puede ser un proceso, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser un espacio arquitectónico, lo que el reto demande. Y luego está el tema de la comunicación del prototipo, que lo llamamos pitch. ¿Por qué? Porque yo tengo un reto y tengo una solución para el reto, pero generalmente esa solución implica recursos, o financieros o humanos, lo cual generalmente para que mi reto tenga éxito, necesito comunicárselo a otros para conseguir esos recursos. Es decir, puede ser a mi jefe, seducir a mi jefe en términos de queremos hacer esto y necesitamos esto. Y esto es comunicar bien las ideas. Y esto, que es muy natural de lo que es la cultura de los emprendedores, en el sentido de que si tú quieres generar una idea, necesitas un mercado, quieres tener éxito, toda es esta racionalidad que te estoy mencionando, para minimizar el riesgo, no está incorporado a la cultura de instituciones como universidades. Yo lo que creo es que cada actor del ecosistema universitario tiene corresponsabilidad de las cosas que están funcionando mal. Por ejemplo, si yo abro un curso de posgrado y no tengo estudiantes, yo podría decir, bueno, la responsabilidad de eso es de la universidad, que no está generando, o del DIRCOM, del área de comunicación, que no está comunicando bien mi posgrado. Y la idea es que tú también eres corresponsable de la matrícula baja. En la medida que te asumes como corresponsable, tú también tienes incidencia en la solución de ese problema. Cómo comunicando mejor las ideas, generando prototipos de solución que ayuden a subir la matrícula de un posgrado. Y eso es uno de los retos que estuvimos trabajando estos días. Acá, efectivamente, ya vamos anclando un poco hacia esta metodología, cómo lo estamos llevando en el interior, digamos, de la universidad. Y un poco lo que estamos viendo es cómo esta figura tiene una perspectiva dentro de hacia dónde un poco apunta el mundo. Creo que en el texto, digamos, que escribí con Cristóbal Cobo, ¿cierto?, de la universidad expandida, que fue justo en el 2020, que calza un poco con toda esta incertidumbre y que de alguna otra manera presentó una propuesta que innovaba efectivamente en un momento en el que comenzaba esta crisis sanitaria. ¿Cómo ves tú hoy día, pensando en que 2021 y 2022 igual fueron bien acelerados, esta aplicación de estos aspectos que revisaron en ese texto en esta periodo ya para Latinoamérica post-pandemia? Bueno, nosotros hablamos de universidad híbrida expandida, que yo soy convencido que es el futuro de la universidad. La universidad será híbrida, será presencial, será virtual y quizás en algún momento sea también ese tercer espacio que es el metaverso. Todavía está muy verde todo eso, pero probablemente también haya algo por ahí. Y será expandida en el sentido de que todo espacio es un aula, ¿no? ¿Sí? La experiencia de un estudiante es expandida. Pasan muchas cosas más allá de la currícula. Este tema nosotros lo venimos trabajando hace muchos años como diseñadores de experiencias y vino la pandemia. La pandemia, ¿qué pasó? Los que ya venían trabajando con estas cosas lo resolvieron bien, los que nunca habían trabajado bajo esta lógica del diseño de experiencia lo resolvieron mal. Entonces, yo lo que creo es que la pandemia fue una solución de emergencia que llevó todo de lo presencial a lo virtual. Claro, pero fue una solución de emergencia. Ahora que salimos de la emergencia, no se trata de volver atrás ni de quedarnos en esa emergencia, se trata de un modelo híbrido,
donde, digamos, sobreviven las mejores cosas de cada modelo. Y eso es un poco lo que te decía al principio, con respecto a la docencia. Todo lo que no genere valor de interacción va a lo virtual. Y todo lo que va a lo presencial tiene que generar un valor diferente a una divulgación de ideas. ¿Por Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Zoom y una clase presencial? Tiene que haber diferencia, porque si no la hay, no me hagas tomarme un autobús, perder 1 hora en el autobús para volver, 1 hora para ir, gastar dinero, no me hagas. Lo hago en mi casa, desde el sofá, en pijama. Y esto, que antes el estudiante no lo veía, ahora lo ve con mucha claridad. Entonces, se le complicó al docente, ¿no? Se tiene que diseñar experiencias que sean mucho más atractivas en la presencialidad, que justifiquen que te he hecho venir a mi clase, o que te hago venir todas las semanas a mi clase. Entonces, el docente, hacía acá hay 2 roles, por eso te decía el tema del valor. El docente y el gestor tienen roles diferentes. El docente tiene que salir de esa lógica de la divulgación de contenidos, o sea, yo soy un experto en principios de la química y yo te explico los principios de la química y ya está. No es así. Si yo te tengo que motivar, te tengo que abrir la cabeza en términos de lo que es la química en el sentido social, te tengo que compartir contenidos, tengo que hacer una cosa mucho más amplia. Y además te tengo que emocionar, como lo explica la neurociencia y la psicología y las teorías de la educación, no hay aprendizaje sin emoción. Entonces, esto hay que entenderlo, porque si no estamos retrocediendo al 19 y es una lástima. Y la institución también tiene un rol importante en esto. Por ejemplo, impulsar que los maestros, los docentes, sean más divulgadores de contenido, más mentores, sean más diseñadores y mentores que divulgadores, fomentar arquitecturas, como mencionaba antes, pensar, por ejemplo, en toda la estrategia de divulgación, de comunicación de la propia universidad, con respecto a lo que investiga y con respecto a lo que enseña, porque también la pandemia, pero sobre todo la digitalización, sobre todo Internet, ha traído mucha competencia. Si tú tienes hoy plataformas que no universitarias como Coursera, Doméstica, etcétera, 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 todos los MOOCs, que tienen un nivel de contenidos muy alto. Entonces, y que están entrando a competir en términos de la economía de la atención. Y ojo con esto, porque mi visión, mi perspectiva es que esto a largo plazo puede generar la muerte definitiva de muchas universidades, que no agregan valor en la sociedad. ¿Te acuerdas cuando hablamos del valor? O sea, la sociedad quiere de una universidad que forme personas, ciudadanos y fuerza laboral, o innovación para el mercado de trabajo. Si no genera nada de eso, pierde sentido. Perfecto. Uno de los proyectos que Outlier School ha desarrollado a nivel latinoamericano es justamente en la casa de Gabriel García Márquez, de la Escuela del Realismo Mágico. Él tenía una frase muy especial que decía que lo que no se comunica no existe. ¿Cómo aplica en este ambiente, en este nuevo espacio para la educación? Bueno, el proyecto de la Escuela del Realismo Mágico fue un proyecto de la Universidad del Magdalena, en Colombia. Nos contrataron a nosotros para crear algo. Ellos tienen la licencia de uso de la casa natal de Gabo, que es un museo, y querían crear algo académico con eso. Nosotros creamos la Escuela Internacional del Realismo Mágico, que era un proyecto académico de la universidad, vinculado a todo lo que es el realismo mágico, ya sea en la literatura, en la música, en la gastronomía, etc. Esto funcionó muy bien hasta la pandemia. La pandemia cambió todo, ahora el proyecto está un poco en stand-by. Pero gran parte del desafío era un desafío de comunicación digital.
en el sentido de que la innovación, es decir, cuando tú tienes un reto de innovación y lo ejecutas, estás obligado a ejecutarlo. Si un reto de innovación es solucionar algo que estás haciendo mal, como institución, como docente, o como empresa. Yo estoy haciendo algo mal, promuevo un proceso de innovación para que eso mejore y lo mejoro. Es decir, la misma lógica de la escalabilidad, de seguir mejorándolo, implica la comunicación de lo que hice. Porque los demás, si yo necesito estar validado con lo que hice, internamente y a nivel social. ¿Sí? Quiero que los demás sepan lo que estoy haciendo. Y esto es muy natural en el mundo de la comunicación digital y es poco natural en el mundo de las instituciones, ¿no? Es decir, la comunicación de lo que se hace es muy importante, porque es lo que te valida socialmente y lo que le da trascendencia a lo que estás haciendo. Es decir, hay un concepto que es la economía de la atención, o sea, nosotros estamos todos metidos en una lógica de la atención, tenemos un nivel atencional, pero muchas veces lo perdemos en las redes sociales, en YouTube, o sea. ¿Sí? La universidad está, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿cómo promuevo que un joven venga a estudiar a mi universidad y no estudie en otra? Bueno, entrando en la atención de él, diciéndole, hey, estamos nosotros aquí en Valparaíso, somos buenos, hacemos esto, hacemos lo otro, seguramente te puede interesar. Eso es un trabajo de comunicación, es un trabajo de marketing, es un trabajo de comunicación. Ese es un rol de DIRCOM, de la Dirección de Comunicación, pero también es un rol de los docentes, de expresar sus ideas a la sociedad, y también es un rol de los investigadores. Por supuesto que es un rol de los investigadores, o sea, no hay investigación sin divulgación científica, no tendría sentido. Perfecto. Hugo, para ir cerrando, agradeciendo un poco toda esta interacción que hemos tenido ahora en este ratito, ¿qué mensaje tú le darías al estudiante? Creo que el estudiante también es alguien que de pronto no asume un rol. ¿Cuál sería el rol en esta economía de la atención, como lo llamabas hace un momento? Sí, el estudio, es decir, me parece que el estudiante tiene un rol muy general, suele tener un rol pasivo, ¿no? Muy yo soy cliente de un producto y lo consumo y nada más. Y esto es malo porque luego hay un choque muy fuerte con el mercado, es decir, donde el mercado te pide proactividad. Es decir, tú sales de la universidad con unas credenciales que te están validando para hacer algo, para ser docente, para trabajar en una empresa, en una fábrica o en servicios o en gestión del conocimiento, ¿no? En la economía digital. Necesitas las credenciales, pero sobre todo necesitas el conocimiento tangible. No alcanzan las credenciales. Porque las credenciales están perdiendo legitimidad ante el conocimiento tangible. De hecho, en muchas profesiones no necesitan ni siquiera tener un título universitario. Entonces, lo que a mí me gusta, cuando tengo la oportunidad de hablar con estudiantes, es que fortalezcan sus competencias blandas. ¿Cuáles son? Bueno, primero la proactividad, que estén todo el tiempo a la espera de instrucciones, ¿no? de esta cultura instruccional, que es un problema del diseño instruccional de las universidades, que el estudiante está tan adaptado a eso que está todo el tiempo esperando instrucción. Bueno, basta de instrucciones, sé proactivo y búscate tu propio destino y para eso no alcanzan las credenciales, sino las competencias blandas. Proactividad, pensamiento crítico, saber comunicar tus ideas, una visión holística de la sociedad y del mercado en el que quieres estar, ser estratégico en el desarrollo de tu portafolio profesional, que muchas veces no lo son, que también es un problema de la universidad que no les enseña a ser estratégicos. Por ejemplo, el estudiante no dedica tiempo a la construcción de un portafolio digital profesional. Entonces, egresa a la universidad y no tiene nada para mostrar, solamente el título universitario.
Esto es malísimo en términos de competencia con otros que sí tienen más cosas para mostrar. Si tuviera conciencia de crear un portafolio y un perfil digital profesional, no me refiero a una cuenta en Facebook, un perfil profesional, estaría en mejores condiciones para luego cuando tiene que ir al mercado a buscar una oportunidad laboral. Esto es un rol, es algo que el estudiante tiene que asumir de manera proactiva y que la universidad también debería asumir. Nosotros nos gusta hablar de una figura de un gestor de portafolio profesional digital. Súper. Aquí entonces nos vamos quedando con varias tareas para los tres estamentos y para la universidad y la comunidad en general. Agradecerte, Hugo, la dedicación que has tenido en esta visita, una asistencia técnica que ha ido un poco más allá, que nos ha ido entregando un montón de consejos y también parte del proceso en el cual nosotros nos encontramos. Va a tener también parte de esta metodología de Outlier School, que esperemos luego hacemos una revisión de cómo nos ha ido a posteriori. Quiero también dejar los invitados al conversatorio que vamos a tener mañana, mañana 4, esto va a ser a las 11 de la mañana, hora Chile. Las inscripciones están disponibles en nuestra web, así que muchísimas gracias nuevamente, Hugo. Y nada, muchísimas gracias también a la comunidad por participar en este espacio de diálogo, de conversación y de transformación digital. Muchas gracias.